Yo estaba debajo de la cama de mi propia habitación cuando escuché a mi esposo decir algo que, aunque quisiera, no sería capaz de olvidar. 62 años de vida, 43 de matrimonio, y ahí estaba yo, agachada en el piso frío, aguantando la respiración mientras toda mi vida se derrumbaba sobre mi cabeza. Déjame contarte cómo llegué a ese lugar. Pero antes, verifica si ya estás suscrito a nuestro canal. Era 27 de agosto, cumpleaños de Abel. Yo había planeado todo hasta el más mínimo detalle. Salí temprano por la mañana diciendo que iba a pasar el día en casa de mi hermana, pero en realidad fui a comprar los ingredientes para hacerle su pastel favorito, ese de chocolate con relleno de cajeta que me pedía desde que éramos novios. Pasé toda la mañana haciendo compras. Quería adornar la casa con globos rojos. Compré una botella del vino que tanto le gustaba. Hasta compré lencería nueva, a pesar de mis 62 años y mis estrías de 3 hijos. Quería que la noche fuera especial. Regresé a casa como a las 3 de la tarde, mucho más temprano de lo que le había avisado. La idea era arreglarme con calma, preparar todo, y cuando él llegara del trabajo a las 6, ya estaría todo listo para la sorpresa. Entré por la puerta de la cocina, dejé las bolsas en la mesa y fui directo a la recámara a cambiarme de ropa. Fue cuando escuché el ruido de la regadera. Me extrañó al instante. Abel nunca llegaba temprano a casa. Nunca. En 43 años, ese hombre siempre fue puntual como un reloj suizo. Pensé que tal vez se había sentido mal, o que el jefe lo había dejado salir más temprano por su cumpleaños. Mi primer impulso fue correr hasta el baño para ver si estaba todo bien, pero entonces me vino esa idea tonta, ¿sabes? Esa idea de esposa enamorada que todavía cree en el romance después de tanto tiempo. Pensé en esconderme y darle un susto cuando saliera de bañarse, hacer una gracia, reírnos juntos, empezar la celebración de una forma divertida. ¡Qué tonta fui! Me escondí debajo de la cama. El espacio era apretado, lleno de polvo, y mis rodillas me dolían contra el piso duro. Pero yo estaba emocionada, sonriendo sola ahí abajo como una adolescente tonta. Me imaginaba su cara de sorpresa, el abrazo apretado que vendría después, tal vez hasta haciendo el amor ahí mismo, espontáneamente, como en los viejos tiempos. El ruido del agua se detuvo. Escuché sus pasos saliendo del baño, cruzando la recámara. Y entonces sonó el teléfono. Contestó al segundo timbrazo. Su voz estaba diferente, más suave, más cariñosa de lo que solía ser conmigo desde hacía años. Mi amor, discúlpame por el retraso. Acabo de salir de bañarme. Esas palabras salieron de la boca de mi marido con una naturalidad que me dejó paralizada ahí abajo. Mi amor. Él llamó a alguien mi amor. No podía procesarlo. Mi cerebro se negaba a entender lo que mis oídos estaban captando con absoluta claridad. No pude salir antes. La pesada de mi esposa se quedó en casa hasta ahorita. Me enteré apenas de que se había ido a casa de la hermana. Se rió. Una risa baja, íntima. El tipo de risa que compartes con alguien que conoce tus secretos. Ya casi estoy listo, mi amor. Paso por ti en 20 minutos. Vamos a cenar a ese restaurante que te gustó. No te preocupes. Hoy es nuestro día. Olvídate del resto. Nuestro día. Era su cumpleaños, pero era el día de ellos. Yo ahí, escondida como niña, cargando un ramo de sentimientos que iban desde la humillación hasta la furia. Mis piernas empezaron a hormiguearme por la posición incómoda, pero no podía moverme. No podía hacer ruido. Me había metido en esa situación ridícula y ahora tenía que aguantar hasta el final. Él siguió hablando y cada palabra era una revelación nueva. Compré ese collar que querías, lo traigo aquí, te va a quedar precioso. Me daban ganas de vomitar. ¿Qué collar? ¿Con qué dinero? ¿El dinero que yo ahorraba en las compras del súper? ¿El dinero que él decía que teníamos que guardar para el retiro? Yo hacía milagros cada mes para que sobrara algo, me frenaba en mis antojos, remendaba ropa vieja, y él estaba comprando collares para la amante. Yo también te amo, nos vemos ahorita. Colgó. Escuché el sonido del celular siendo puesto sobre la cómoda.
el mismo lugar donde siempre lo dejaba. Sus pasos se acercaron a la cama. Por un segundo de puro terror, pensé que se iba a agachar y me iba a ver ahí, pero solo agarró los zapatos que estaban a un lado. Se los puso, agarró las llaves, la cartera, el perfume, ese que yo le había regalado en Navidad pasada. Se roció y salió de la recámara silbando bajito una canción que yo no conocía. La puerta de entrada se cerró, el carro arrancó, y yo seguí ahí, sola, debajo de la cama, en el silencio más agoniante que había experimentado en mi vida. No sé cuánto tiempo me quedé ahí tirada en el piso frío. Pudieron haber sido 10 minutos o 2 horas. El tiempo había perdido completamente el significado. Cuando finalmente logré arrastrarme para salir, mis piernas estaban dormidas y todo mi cuerpo me dolía. Pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía por dentro. Me senté en la orilla de la cama, esa misma cama donde habíamos dormido juntos por más de 4 décadas, donde nuestros 3 hijos fueron concebidos, donde lo cuidé cuando tuvo pulmonía, donde lloramos juntos cuando perdió a su papá. Miré alrededor de la recámara y todo parecía extraño, como si estuviera viendo ese espacio por primera vez. Las cortinas que yo misma había cosido, el buró que compramos en la luna de miel, el retrato de bodas en la pared, yo con 20 años, él con 22, los dos sonriéndole a la cámara, prometiendo amor eterno. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Yo seguía siendo esa muchacha de vestido blanco? ¿Él seguía siendo ese muchacho de ojos sinceros? Me levanté despacio y fui hasta la sala. Los globos rojos seguían en la bolsa, los ingredientes del pastel en la cocina, la botella de vino en el refri, la lencería nueva todavía dentro de la bolsa. Toda esa preparación, todo ese cariño, toda esa ilusión, para nada, para absolutamente nada. Agarré mi celular y vi los mensajes de mis hijas. Mamá, felicidades al papá, mañana vamos a felicitarlo. Amanda había mandado una foto de los nietos cargando un cartel que decía, abuelo, te queremos mucho. Lucas mandó un audio cantando las mañanitas desafinado, como siempre lo hacía para sacarle una risa a su papá. Mi familia. Nuestra familia. ¿Todo construido sobre qué? ¿Sobre cuántas mentiras? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Empecé a repasar los últimos meses en mi cabeza. Las juntas extra en el trabajo, las guardias los sábados que nunca habían existido antes, los viajes de negocios que se volvieron más frecuentes, el celular que ahora tenía contraseña, cosa que nunca había tenido en todos estos años, los regalos que me traía, producto de una culpa que yo confundía con cariño. Yo había visto todas las señales y escogí ignorarlas. O tal vez ni siquiera las vi. Tal vez yo estaba tan cómoda en mi rutina, tan segura de mi matrimonio, que me había quedado ciega. Me senté en el sillón y dejé que las lágrimas salieran. Lloré todo lo que había aguantado debajo de esa cama. Lloré por la humillación, por la traición, por los años perdidos. Lloré por la mujer que fui y por la mujer que nunca más sería. Porque hay cosas en la vida que uno no vuelve a hacer después de descubrir. La inocencia, la confianza, esa certeza tonta de que algunas cosas son para siempre. Todo eso murió esa tarde, debajo de la cama, junto con las pelusas de polvo y los calcetines viejos olvidados. Cuando logré recomponerme, ya eran casi las 7 de la noche. Él debía estar en el restaurante ahora, cenando con ella, entregándole el collar, brindando con vino, viviendo una vida paralela que yo ni me imaginaba que existía. Me levanté, fui hasta la cocina, agarré la botella de vino y le di un trago directo del pico. Era amargo, fuerte, me quemó la garganta. Pero tomé de todos modos, pasé la noche despierta, sentada en la oscuridad de la sala, esperando. Él llegó como a las 11. Entró a la casa con ese aire casual de siempre, aventó las llaves en el aparador y empezó a quitarse los zapatos. Cuando prendió la luz y me vio sentada ahí, se llevó un susto. Mi amor, ¿qué haces despierta en la oscuridad? Pensé que te habías quedado en casa de tu hermana. Mi amor. Me llamó mi amor,
y la palabra sonó completamente sin sentido. Te estaba esperando, dije, con una calma que contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. Vine a hacerte una sorpresa de cumpleaños. Llegué bien temprano, todavía era de tarde. Abrió los ojos como platos. Vi el momento exacto en que el pánico se apoderó de su cara cuando hizo las cuentas de horario en su cabeza. ¿Estabas aquí? ¿A qué hora llegaste? Su voz salió débil, temblorosa. Perdí la cuenta de cuántas mentiras estaba preparando para contarme en ese instante. 3 de la tarde, respondí, mirándolo directo a los ojos. Llegué justo cuando te estabas bañando. Los dos nos quedamos en silencio. No tuve que decir nada más. Él sabía que yo sabía. Y los dos sabíamos que nada sería como antes. 43 años no se terminan en un día, pero mueren en un solo instante. El mío murió debajo de una cama, escuchando al hombre que yo amaba llamarle mi amor a otra. Hoy, 3 años después, vivo sola en un departamento pequeño. Mis hijos me apoyaron, mis nietos vienen a visitarme cada fin de semana. Aprendí a vivir de nuevo, a reír de nuevo, a confiar de nuevo, aunque de una forma diferente. Pero hay una cosa que nunca más pude hacer. Nunca más preparé pastel de chocolate con cajeta. Y nunca más me escondí para hacer sorpresas. Algunas sorpresas uno las recibe cuando menos lo espera, y cambian todo para siempre.